A poco más de una semana de que se diera a conocer que el excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, atropelló a Estela, el viudo, Crisanto Martínez, aseguró que hasta el momento no ha recibido apoyo de la Fiscalía de Justicia Capitalina y tampoco de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En entrevista telefónica para Telediario, el esposo de Estela lamentó que se haya tergiversado la información sobre un supuesto pago, así como la falta de seriedad de las autoridades para resolver, este caso. No puedo firmar nada por lo mismo de que está en proceso todas las cosas y si me afectan en el proceso que llevo, pues no sé. Ajá. Entonces, pero como me dicen derechos humanos que me va a apoyar, pero no sé en qué y no veo nada, no lo hace. Bueno, esta tarde la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, hizo un llamado a el 20% de las víctimas que no han firmado el acuerdo reparatorio por el colapso de la línea 12 del metro. En conferencia de prensa calificó estos apoyos como históricos y sin precedentes. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que la ayuda a las víctimas y sus familiares ha sido integral en todo momento. Lograr acuerdos reparatorios con el 80% de las personas que sufrieron lesiones y los familiares de quienes fallecieron representa un avance sustantivo para las familias que ahora cuentan con herramientas y recursos para afrontar una situación dolorosamente inesperada. Asimismo, la decisión expresa por reparar la línea 12 para su operación permitirá a los habitantes de la Ciudad de México usarla de forma segura y con ello garantizar la no repetición. Se dio un apoyo a todas las víctimas, tanto del seguro del metro como del propio gobierno de la ciudad. Y después los acuerdos reparatorios han sido trabajados pues, de manera muy sensible por la Fiscalía y ha estado coadyuvando la Comisión de Atención a... Está con nosotros, como lo comprometimos la semana pasada, Armando Ocampo, el comisionado ejecutivo de atención a víctimas de la Ciudad de México. ¿Qué tal, comisionado? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, un gusto saludarles. Gracias por tomarnos esta comunicación. Entonces, 80% de las familiares de víctimas han aceptado este acuerdo. ¿De cuántas personas estamos hablando, Armando? Efectivamente, a este momento estamos hablando de 98 personas y en ese tenor 98 núcleos familiares que han suscrito ya los acuerdos reparatorios que, como bien en la mañana anunció nuestra fiscal general, pues es desde luego un hecho histórico y sin precedentes, prácticamente por la temporalidad, los alcances y desde luego pues el respeto irrestricto a los derechos humanos de las víctimas, y eso pues hay que destacar. ¿Qué ha pasado entonces con el otro 20%? ¿Por qué no han aceptado estos acuerdos reparatorios? Mira, el procedimiento que establece la mediación, que es presentar justamente la información de una manera, desde luego, pues sensible, si bien es algo técnico, se presenta, digamos, en un lenguaje que sea accesible, no necesariamente estamos hablando de personas peritos en derecho, sino todo lo contrario, y eso es justo la mediación que hace tanto el personal de la Fiscalía como la Asesoría Jurídica Pública para poder hacer un planteamiento de qué integran los distintos acuerdos reparatorios, y en esa medida la información ya fue otorgada. Y en ese tenor, pues de nuestra parte, pues bueno, la información se dio y estaremos a la espera pues, de la decisión, considerando que la justicia restaurativa, como bien precisó nuestra fiscal, pues se anticipa, a final de cuentas, lo que en su caso en un procedimiento penal ordinario, pues algo que puede ser en años, pues está desde luego atendiendo de manera integral la necesidad de las afectaciones, y pues en esa misma medida también es dable destacar pues la aptitud y disposición por parte del Grupo Carso pues, para poder atender de manera integral las afectaciones y estas cuestiones que desde luego trascienden y atienden a la reparación integral del daño. Se lo pregunto porque si son muy buenas, si son históricas, debe haber alguna razón por la cual estas personas no las aceptan, no aceptan el acuerdo. Mira, de nuestra parte siempre vamos a ser muy respetuosos. Somos desde luego muy sensibles y a los tiempos de las víctimas. Prueba de ello es que al día de hoy el 80% ya ha accedido, producto pues del convencimiento
pues que es desde luego una cuestión muy benéfica para las personas, para poder en ese sentido retomar sus proyectos de vida, para que se pueda atender sus necesidades fundamentales en la dinámica no solo personal, sino también de familia. Y en esa medida, pues nosotros somos muy respetuosos y desde luego la información se dio y estaremos, pues en este caso, a la espera de la decisión de las víctimas. Ahora, cuéntenos un poco de la base de este acuerdo, porque hace días se hablaba de las presiones de parte de la autoridad para que las víctimas aceptaran este acuerdo, que prácticamente lo que hace es exculpar a la empresa constructora. Entonces, preguntarle cuál es ese interés o cuál es, pues sí, el objetivo de llegar a este acuerdo reparatorio en vez de seguir con el juicio como tal. Qué bien que me lo preguntas. Un acuerdo reparatorio en sí mismo no es exculpar. Si un acuerdo reparatorio es dar cuenta de las afectaciones y en esa medida la existencia de un daño y que se anticipa la reparación. Ya en su caso, el juez es quien tendrá que calificar en el procedimiento si este acuerdo reparatorio extingue o no la acción penal, pero en esa medida para aclarar ese primer punto. Y la información, digamos, ha sido entregada desde luego bajo una perspectiva pues de respeto estricto de los derechos humanos y que integra un acuerdo reparatorio, desde luego, al hablar de daño, a su vez parte también de la propia Ley General de Víctimas, de las leyes de víctimas, en este caso también de la Ciudad de México, y los distintos conceptos que las propias leyes se plasman en este acuerdo reparatorio. Evidentemente no puedo dar mayor información, porque pues, se trata de información sensible, reservada, que es confidencial, así lo mandata el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, y en esa medida es que como servidores públicos, pues desde luego estamos impedidos a dar mayores elementos. Ahora, Armando, esto se lo pregunto porque leo textual un cable de la agencia AFP, basado a su vez en información del país, que dice: una empresa del magnate mexicano Carlos Slim pagó miles de pesos en acuerdos reparatorios a víctimas del colapso de un tramo del metro en Ciudad de México con la condición de que desistan de cualquier demanda. Así se consignó en agencias internacionales. Correcto. Como bien refiero, en este caso, quien tiene la facultad exclusiva de poder determinar si se extingue o no la acción penal, corresponde al Poder Judicial de la Ciudad de México. El acuerdo exige, le pide a las personas que no entablen por sí mismas ninguna demanda en contra de las empresas de Carlos Slim. Yo diría más bien que los acuerdos reparatorios es un instrumento a través del cual se plasman los principios de justicia restaurativa. ¿Sí o no? ¿A qué significa esto? Significa que partimos de la existencia. Aquí no hay ningún condicionamiento. No hay condicionamiento. Lo que quiero explicar es que una justicia restaurativa significa que a su vez hay un daño y hay una persona que está dispuesta a proceder a reparar de manera anticipada. Eso es justicia restaurativa. Aquí no, si se fijan, no es un tema de jueces en este momento, sino en su caso el acuerdo reparatorio se presenta en su caso ante el juez y es quien tendrá la facultad y la decisión de determinar si se extingue o no la acción penal. Pero es muy importante aclararlo. No hay condiciones. Bien. Se habla de 400,000 hasta 6 millones de pesos, dependiendo el caso, bajo la condición de aceptar que Carso no es responsable, o entonces eso no entra. ¿Y las cantidades cuáles serían? Como precisé, en ese sentido les pido una mucha comprensión de que no podemos revelar esos datos, son, reitero, información confidencial reservada, así nos lo mandata el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, y en ese sentido también hago un respetuoso llamado, pues a, como bien lo mandata la ley, esta información pues es sumamente sensible, y lo que nosotros queremos es pues de ninguna manera exponer una situación de riesgo o agravar una situación de vulnerabilidad de las personas afectadas. Nuestro trabajo es facilitar, coordinar, presentar la información. Prueba de ello es que llevamos este avance sustancial del 80% en la suscripción de esos acuerdos reparatorios, mismos que se presentarán en su momento, como bien adelantó nuestra fiscal general, ante el Poder Judicial, y será la autoridad encargada de determinar si se extingue o no la acción penal exclusivamente. Muy bien. ¿Qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer con el resto de las personas, con el 20% restante? Como bien refirió también nuestra señora fiscal, la información ya fue proporcionada. El servicio de mediación a través
de la unidad correspondiente de la Fiscalía General de Justicia estará en la plena disposición para poder nuevamente generar el procedimiento de justicia restaurativa y en todo momento estará accesible en ese sentido. Muy bien. Van a seguir entonces insistiendo, van a seguir convenciendo, que no presionando, como les decía la semana pasada, para que estas personas puedan llegar y puedan acceder a estos beneficios sin que como usted lo dice, la parte penal continúe. Es decir, para que le quede claro también a nuestro auditorio, porque luego es lo que se puede prestar, ¿no? El señor Slim, bueno, las empresas del señor Carlos Slim van a seguir siendo investigadas y va a seguir el proceso penal en caso de que se encuentren responsabilidades. Así es. Un acuerdo reparatorio es la manera en que se materializa una justicia restaurativa, que significa, para no ser técnico, se reconoce la existencia de un daño y en este caso Grupo Carso accede de manera voluntaria a acceder justo a la reparación integral del daño y en ese sentido pues es lo que hemos hecho. Llevamos este 80% de avance y reitero pues el llamado al 20% que todavía está pendiente de que el procedimiento está expedito, está disponible y en el momento que quieran acceder, ahí estamos. Comisionado, gracias por esta entrevista, como siempre. Estoy a sus órdenes. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas noches. Armando Campos Zambrano, el comisionado de atención a víctimas de la Ciudad de México. Bueno, estamos en un corte comercial.